Es mucha injusticia, mucho aprovechamiento de la buena fe. Ahora vamos a empezar con anticuerpos. Entonces, probablemente en la explicación del Dr. Wang y hasta turnos anteriores, él haya utilizado mucho términos como fracción variable, fracción constante, cadena pesada, cadena ligera, para explicar diferentes funciones de los anticuerpos. ¿O todavía? Más o menos. Curiosamente, estos términos no son sustituibles entre sí. Cada término tiene una función y todos sí se refieren al anticuerpo. Curioso, porque el anticuerpo en realidad no es una molécula tan compleja, es una molécula relativamente simple. Es una proteína, lógico, se va a ser producida por células, se tiene una expresión genética, específica y exclusivamente los linfocitos B, cuando han sido activados y estos se han transformado en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Las funciones de los anticuerpos son muy variadas, que pueden incluir la neutralización de patógenos, la activación del complemento o, en este caso, acción con el complemento para inducir celular, opsonización de patógenos. Entonces, la opsonización es un proceso en el cual literalmente los anticuerpos le hacen carga un montón al patógeno y no dejan que éste se mueva hasta que venga una célula a fagocitar. Anticuerpo y patógeno juntos, ¿sí? Y finalmente, citocicidad celular dependiente de anticuerpos. Los anticuerpos se producen mediante la expansión clonal de los linfocitos B. Y la expansión clonal es un punto muy importante porque cuando tenemos una activación de célula B, la célula B se apresura a dividirse para obtener la mayor cantidad de minifábricas de anticuerpos. Sorprendentemente, una célula B activa puede llegar hasta dividirse a 5.000 células B o células plasmáticas. Y estas, cada una puede llegar a producir hasta 1 billón de anticuerpos en una hora. La idea es de que la respuesta sea lo más rápida y lo más determinante posible. Entonces, ¿cuál es la estructura de un anticuerpo? Empezando, es una globulina. Por eso es que se les denomina inmunoglobulinas o las globulinas de la inmunidad. Como tal, si es una globulina, es una proteína soluble, transitable en sangre. La única otra es la albúmina. Entonces tenemos a estas dos. Y justamente su componente base es la inmunoglobulina gamma, o la globulina gamma, por lo que su nombre que recibe es el IG. Por lo tanto, un anticuerpo está formado por varios dominios IG juntos. Los dominios IG se unen a través de un puente disulfuro que está representado con estos puntitos aquí. Y se dan cuenta, aquí está, pues, un dominio, otro, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y en realidad es una molécula completa, forma de vida. Si ustedes la parten a la mitad y se olvidan de este lado, se darán cuenta de que este lado es un reflejo de este. Por lo tanto, estamos viendo un dímero. ¿Ok? Bien, este dímero va a tener una cadena constituida de entre 4 a 5 dominios IG y otra cadena constituida de solamente 2 dominios IG. Imagínense, una, por tener mayor cantidad de dominios, es más grande. Si es más grande, es más pesada. Les presento a la cadena pesada del artículo, porque es más grande. Su nombre en inglés es heavy. Y por lo tanto sus dominios se asocian a la pequeña letra H. ¿Okay? Entonces acá tengo el dominio H3, H2, H1, H. Y acá tengo L y L. ¿Qué significa L? Light. Y light viene de ligera. Si solamente son 2 dominios, es la más chiquita. Y si es chiquita, no pesa nada. Es ligera. ¿Okay? Entonces acá tenemos cadena pesada, cadena ligera. Cadena pesada, cadena ligera. Por eso hemos dicho que son 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras, se reflejan entre sí. Esta es la versión soluble o libre, porque la versión anclada a la membrana plasmática de las células B, porque las inmunoglobulinas también actúan como receptores, van a tener
un doble dominio IG adicional. Significa que van a tener un Heavy 4 más. Heavy 4, o sea, uno más. Que obviamente cuando este se corta para que sea soluble, solamente nos quedan estas, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar a otra parte. Esta parte de aquí se diferencia de la parte inferior. En la parte inferior tenemos unas Cs y en la parte superior tenemos unas Ns. Y eso nos evoca a la estructura base de una proteína, NRC. C de COOH, N de NH2, lo que también se conoce como extremo N terminal y extremo C terminal. El extremo N terminal casi siempre actúa específicamente como reconocimiento en proceso enzimático, etc. Y se le suele llamar la cabeza. Y al COOH se le suele llamar la cola. Bueno, en este caso, el extremo N terminal va a estar encargado de la interacción estructural con los antígenos, específicamente con el epítope, que es la parte directa de reconocimiento del antígeno. Por lo tanto, la zona de reconocimiento del antígeno es aquí arriba, Antigen Binding Site. Bien. Significa de que cada anticuerpo tiene la capacidad de reconocer dos antígenos. Pero si estoy acá con mis manos, con dos antígenos, y quiero mover mi silla, ¿podré hacerlo con las manos? ¿Qué va a tener que hacer? Con los pies, ¿verdad? ¿A qué va la alegoría? Si acá el extremo N terminal ya está ocupado, no puede hacer más. Y hemos dicho de que los anticuerpos opsonizan, se unen al complemento, llaman a otras células. ¿Y con qué tiempo y con qué disponibilidad? Con su C terminal. Bajo ese concepto, el C terminal tiene que ser lo suficientemente constante a lo largo de las generaciones para que la señal de reconocimiento con las otras células no cambie, que es lo lógico. Las células no van a mutar a cada rato para poder reconocer al anticuerpo. Significa de que el anticuerpo tiene una parte que nunca cambia, que es la parte reconocible con procesos evolutivos constitutivos, que va a ser la parte constante. ¿Y qué es? Justamente todo este pedazo que va hacia el C terminal. Por lo tanto, para determinar constante, agarraremos y a nuestros H3, H2, H1 les pondremos una C. Entonces será CH3, CH2, CH1. Acá será CH4, CH3, CH2, CH1. ¿Qué significa Constant Heavy 3, Constant Heavy 2, Constant Heavy 1? Para poder representarlas. Por lo tanto, las únicas partes importantes en el proceso de reconocimiento antigénico, que son estas dos de aquí, estas sí son hipervariables, porque van a tener que tener mutaciones en su estructura para generar nuevos aminoácidos, y generar nuevos aminoácidos implica que al momento de plegar la proteína van a cambiar su forma. Cada vez van a ser diferentes llaves que van a reconocer antígenos diferentes. Y los anticuerpos tienen la capacidad de ser específicos para su antígeno. Y no es que sepamos qué es el antígeno de antemano. Cuando llega, hacemos la llave para ese antígeno. Entonces esta es una zona hipervariable. Y de ahí viene su nombre de V, la zona variable. Y la zona variable va a estar constituida por una B heavy y una BL. Y la cadena constante va a estar por 3 C heavies y una CL, multiplicado por 2. Entonces, así nosotros nos podemos hacer regiones. Esta es la región FAB, que es la región de unión al antígeno, o el antigen binding fracción. Y esta de aquí abajito es la que ustedes conocen como la fracción cristalizante, o FC. Y es la región que actúa con todas las células, con el complemento y demás. Entonces acá tenemos la estructura funcional. La anterior fue la denominación estructural y esta es la denominación funcional. Por eso les decía de que los términos no son intercambiables, cada uno indica una cosa.
básicamente la región BH y BL, que si lo estamos representando bien, es un pedazo de aproximadamente unos 110 aminoácidos que está plegado de esta manera. Lo que estamos viendo acá son hojas beta. Y estos son pequeños loops que unen a las hojas beta. Entonces es una representación relativamente real de una proteína, en este caso de un dominio IG, que es el inferior, que es el superior, perdón. Y acá tenemos unos loops que están en colores, que son los CDRs 1, 2 y 3. Estos CDRs se les denomina regiones determinantes de la complementariedad, y son estos puntos exactos y la posición espacial exacta de estos puntos los que tocan, los que actúan con el antígeno. Por lo tanto, son estas zonas las que son altamente variables genéticamente, que pueden tener variabilidad genética muy alta y que suelen sufrir diferentes tipos de mutaciones que han visto en el curso anterior. Y determina la especificidad de los anticuerpos de forma individual. Ahora, ¿qué tipos de anticuerpos tenemos? En general vamos a tener 5 tipos. En primer lugar, la inmunoglobulina A, que está asociada a mucosas, es una inmunoglobulina dimérica. Es decir, que vamos a tener dos moléculas que conocemos como una inmunoglobulina canónica estándar, que son estas dos moléculas unidas por una cadena J. La que ustedes han visto para poder explicar el ejemplo de lo que es una inmunoglobulina es la inmunoglobulina G, que es monomérica. Pero también tenemos otras presentaciones. Esta, por ejemplo, es dimérica y tiene un tiempo de vida bastante corto. El tiempo de vida en suero, o tiempo de vida media en suero, es de 6 días. Luego tenemos la inmunoglobulina D, y lo importante acá es mencionar a la inmunoglobulina D con AM, porque estas dos son muy importantes. A diferencia de los linfocitos T que maduran en el timo, las células B o los linfocitos B maduran en la médula ósea, y de ellas salen como maduras pero naïve o vírgenes, significa de que todavía no han sido expuestas a ningún antígeno. Lo interesante de este tema es de que cuando les preguntan a ustedes cuáles son las células presentadoras de antígeno especializadas o profesionales, las células B están en esa bolsa. Significa de que las células B son capaces de autoactivar, y si no autoactivarse, activar su activación. Es un término muy extraño. ¿A través de qué? A través de sus inmunoglobulinas. Significa de que la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M actúan como receptores celulares, los cuales van a identificar los antígenos para una pre o una activación inicial del linfocito B. Y eso, yo pienso que la siguiente semana lo vamos a ver con más detalle, que es la activación T dependiente y T independiente. Entonces, la inmunoglobulina D es un monómero que, como hemos dicho, va a ser el receptor de antígeno en la célula B naive, y también tiene un tiempo de vida bastante corto, medio 3 días. Y la inmunoglobulina M es un pentámero. Obviamente, cuando está unido a membrana es un monomérico, pero acá tenemos un pentámero que también va a ser un receptor de antígenos. Como hemos dicho, forma monomérica cuando está como receptor, y también sirve muy importante en la activación del complemento, porque vamos a ver que la inmunoglobulina M, que no es tan específica para los antígenos, va a ser la producida con bastante fuerza al inicio de la inmunidad adaptativa, mientras se genere el cambio de isotipo. Eso también es un proceso que vamos a ver más adelante, mientras se genere el cambio de isotipo para la producción de inmunoglobulina G. ¿Sí? Entonces es un mientras tanto para atacar el patógeno, y por lo tanto no es muy variable, va a tener un reconocimiento de PAMS relativamente constante. La inmunoglobulina E también es un monómero, y este está asociado a todo lo que son alergias, procesos parasitarios, incluyendo otros parásitos como los helmínticos. Por lo tanto, también está involucrado en la activación de los eosinófilos y todas las células, y los mastocitos, todas las células asociadas a procesos de hipersensibilidad. Y finalmente, la celebridad de entre todas, que es la inmunoglobulina G,
que es un monómero, su tiempo de vida media es el más largo de entre todas las inmunoglobulinas y es de 23 días. Un tiempo de vida media, que ya lo he mencionado varias veces ahorita, es la mitad de la vida útil de un anticuerpo. Significa de que hasta que desaparezca completamente van a pasar 46 días. Eso es un mes y medio. Entonces, la inmunoglobulina G persiste hasta un mes y medio después de su activación por una enfermedad. ¿Ok? Bien. Y bueno, ¿por qué se le considera tan importante como una celebridad? Porque actúa en todo. Va a ser la encargada, como es la más con la que tiene mayor especificidad, va a estar encargada de la autorización, de la activación del complemento, de la citotoxicidad mediada por anticuerpos, de la inmunidad neonatal y también de la inhibición de las células B cuando queramos resolver el proceso inflamatorio. No solo eso, esas son las funciones o los usos que le podemos dar en el cuerpo. Luego están todos los test de ELISA, los test de reconocimiento rápidos, las inmunizaciones pasivas, tenemos los marcajes fluorescentes para inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, tenemos los medicamentos anticuerpos monoclonales y un enorme etcétera. Muy bien, ahora sí me detengo. Tengo tiempo para dos grupitos. Delegado de salón. ¿A quién le toca salir? El grupo 3. Correcto, afuera del grupo 3.